1, 2, 3, probando. ¡Hola! ¿Están ahí? Grabando. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los dictadores han llegado al poder? Más aún, ¿cómo han logrado gobernar por largos periodos a pesar de sus atrocidades? Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein, Idi Amin, Muammar Gaddafi, Kim Il-sung son grandes maestros de los pasos a seguir para conquistar el poder y no perder en el intento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta sesión titulada Diario de un dictador. En esta oportunidad te daremos a conocer más de 30 tácticas, ¿puedes creerlo?, que han utilizado los tiranos más reconocidos en la historia. Pero no solamente será mencionarte las estrategias implementadas de estos personajes, sino que hemos recorrido un largo viaje en el tiempo para traerte a cada uno. Comencemos. En 1918 todo lo que había sido un oscuro pasado cambió cuando encontré inspiración en medio de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Cuando mi sexto sentido actuó salvándome de un ataque masivo. Fue un acontecimiento sobrenatural. Una voz que me dijo ¡apártate! Fue mi luz para entender lo que debía hacer. Yo nací para darle un futuro a Alemania y yo soy el único que puede hacerlo. Ese es mi propósito. Hitler marcó sin duda un antes y un después en la historia de Alemania y el mundo entero. Entendió a la perfección que la función de un tirano es transformar la sociedad en todos los aspectos y que aprovecharse de las necesidades de las personas te da la oportunidad de convertirte en lo que el pueblo tanto aclama, un líder que los gobierna. Adolf tuvo 6 tácticas para conquistar el poder. La primera es creer en ti mismo. Los tiranos se consideran superiores. Un líder dictador se destaca por su confianza desmedida y por consiguiente tiene en su mente que es un héroe y libertador de su pueblo. La segunda táctica es que la indignación vende. Las personas están enojadas y buscan a alguien a quien culpar. La idea es entender el resentimiento que ya existe y presentarse a sí mismo como el medio para resolverlo. ¿Cómo obtener la atención? Preguntémosle a Hitler. Pues es muy sencillo, los enemigos de mi pueblo son los míos y yo seré quien los derrote. Debo tomar el control como mío. Son unos pollitos recién nacidos que necesitan de una gallina que los cuide y que les dé su protección. ¿A poco creen que me quedé solo espiando? En lo absoluto. Este era mi momento para hablar en contra de la conspiración judía que impedía el avance del pueblo alemán. Mi pueblo. Los financieros de Wall Street y los comunistas de Moscú son parte de la misma conspiración judía. Lo que Alemania necesita es eliminar a los judíos. Con esta limpieza podemos recuperar el orgullo nacional que Alemania necesita tener de nuevo después de la derrota de la Gran Guerra. Otra táctica es que se debe ser un hombre del pueblo. Como tirano debe ser la cara de la nación, sentir y soñar como el pueblo. Por eso vamos a darle la entrada a otros de nuestros invitados como Mussolini, Idi Amin y Gaddafi. Yo por lo general me transportaba en una Jeep descapotable. Esto me daba más cercanía con los ciudadanos en los eventos públicos y así era como solía mostrar mis talentos con el acordeón y la gente lo disfrutaba mucho. Mi atuendo siempre fue un punto determinante en mi vida. Vestía túnicas y cuando visitaba otros lugares elegía dormir en carpas. De muy pequeño tuve muchos problemas económicos. Mis padres eran nómadas y analfabetos. En ese tiempo Libia era un país muy bajo económicamente. Y para poder subir tu estatus social debías unirte al ejército o al servicio militar y por supuesto opté por esa opción. ¿Quién mejor que alguien que los representara, que los hiciera sentir que eran del mismo bando? Aquí viene la táctica 4 y es diseña la identidad de tu movimiento. En 1920 el partido nazi comenzó a crecer,
Por lo tanto, debían crear una estrategia de mercadeo y publicidad. El poder de la imagen era esencial para generar recordación en la sociedad. No era solamente el hombre, sino la icografía que lo acompañara. Por eso se creó el símbolo de la esvástica con un círculo blanco en una bandera roja. Hitler usó la imagen del uniforme para que todos se sintieran parte de un movimiento. La otra táctica es formar a tu equipo. Nadie gobierna solo, se necesita un equipo en quien confiar para enviar el mensaje y sentir el respaldo de la sociedad. Elige cuándo atacar. El tiempo lo es todo y debes esperar el momento perfecto. Siempre será muy importante imponer tu dominio. Como yo era la ley y la ley se debía obedecer sí o sí, prohibí la libertad de expresión, los derechos de asamblea, el alcohol, los clubes nocturnos. Nadie podía contratar ayuda doméstica o ser médico o abogado de la secta privada. Estaba totalmente prohibido. El adulterio era penado con azotes o la amputación de extremidades. Nadie se atrevía a sabotear mi gobierno. Por eso habían huelgas de trabajadores y de los gremios. Otra táctica es ser omnipresente. Las dictaduras siempre se anticipan a cualquier amenaza que tengan y colocan sus ojos y oídos en todas partes. Un claro ejemplo fue la policía secreta de Stalin, uno de los tiranos más sangrientos de la historia. Soy Stalin. Me aseguraba de poder tener todo bajo mi control. Yo creé la policía secreta. También es muy importante tener un espionaje para poder controlar, manipular. También creé mi dictadura CEPAI y así podía controlar absolutamente todo sin importar cuánta sangre derramara. Si yo tenía un enemigo que no me dejaba hacer bien mi trabajo, lo callaba. Todo esto con ayuda de mi policía secreta que solo trabajaban para mí. Y obvio, yo utilizaba la táctica de comprar su lealtad sacándole al Estado. Le subía el presupuesto a todas las riquezas del país y les daba dinero con el compromiso de que ellos debían serme leales a mí ante todo. Así fue como yo logré demostrarles que solo conmigo es que ellos pueden tener estos beneficios. Esta táctica es un poco persuasiva y es comprar la lealtad. Brinda a la coalición sobornos y oportunidades para ser corrupto. Y entienden que si están contigo, todos ganan. Fui un ícono de la revolución y la moda. Permanecí 42 años consecutivos en el poder y no es por presumir, pero duré 2 veces más que Saddam Hussein, 4 veces más que Hitler y 5 veces más que el mismísimo Idi Amin. Siempre tenía presente que yo era la ley. Como creador de una nueva sociedad era más que un jefe. Los que estaban conmigo tenían que tener presente que debías ir firme ante mi mandato, así sabrías si me eras infiel o no. Domina la manipulación psicológica. Si los tiempos se ponen difíciles, el miedo es tu único recurso. Cuando yo comencé me enteré que mi toma de poder lastimosamente no le había gustado a muchos y ahí empecé a utilizar tácticas que me ayudaran a seguir en el poder. Hice un llamado y busqué a unos que estaban entre ellos y sabían quiénes me estaban fallando desde el principio. Lo torturé y frente a toda la sala confesó. Entonces así fue como hubieron más de 20 sentencias de muerte ese día y los demás los envié a la cárcel y ellos así pensaban que era el mejor remedio de todos. Cuando no me funcionaba el dinero, hablaba con ellos de buena manera y los manipulaba. ¿Quién quiere que le maten a toda su familia? Pero es que nadie es impredecible, entonces así es como las personas que fueron más leales o las que no, se tienen que atener a mis reglas, y si no es matar o morir, porque cualquiera que yo sospeche que sea mi rival, termina muerto. Hice las cosas bien, tanto así que el pueblo árabe y el pueblo africano me alababan y me aclamaban por ser un buen liberador. Aunque, para ser sincero, no me interesaba liberar a nadie. Solo tenía en mente poder esclavizarlos para mi propio bien. Limité los derechos del pueblo. Claramente lo hice por el bien de mi país, por el bien del pueblo, pero no lo vieron de esa manera. Muchos libios querían que siguiera como su líder, pero siempre hay y habrá ovejas descarriadas. Bueno, los medios de comunicación siempre son un gran problema, ¿no? Por eso la censura es la mejor forma. Yo me encargaba de eliminar todo en la biblioteca, todos los registros que pudieran afectarme a mí. Fue tanto así
que fue uno de los mejores controles que hubieron. Llegó su momento en el que me tocó aislar a Ucrania al resto del mundo para así poder yo controlar todo, absolutamente un todo. Nuestro objetivo siempre fue destruir la religión. Ellos tenían mucha riqueza y nosotros deberíamos quedarnos con esa riqueza, junto con la Unión Soviética. Nos encargamos de crear nuestro propio dogma, ese dogma llamado marxismo-leninismo, ese en el cual las personas tenían que venerar, imitar, sentir y creer. La ciencia siempre es muy mala para el país. Por eso yo me encargaba de que no existieran protestas. Todas las personas que iban en contra de mí, todas aquellas personas que protestaban, siempre les iba yo siempre tengo que tener el dominio de las cosas. Si no, pregúntele a esas 750.000 personas que fueron asesinadas. La desconfianza. La desconfianza es un arma muy poderosa, la verdad. Yo siempre hacía que todas las personas desconfiaran del otro, del vecino, de los grupos. Así como usted desconfía de todo, era más fácil que el Estado pudiera entrar en su mente y usted nos hiciera caso. Por eso siempre fue una de las tácticas que mejor utilicé. Debe ser la ley construir tu legado y adoctrinar a la juventud. Estos son 3 procesos claves. Un dictador no quiere que una generación sea educada ni con ideas que puedan convertirse en sus rivales. Por eso modifican los sistemas educativos. La guerra siempre será un recurso de distracción. Por eso los tiranos la implementan en sus países siempre que desean ocultar alguna razón mayor. Nunca pueden quedar al descubierto sus errores. No les importa que mueran civiles, que maten inocentes o que mueran de hambre a causa de las pérdidas económicas. En 1928 creé la reforma agrícola para la parte soviética. A los campesinos los convertí en productores para la ciudad, para el ejército, para la exportación. Muchos dicen que yo creé una gran hambruna, pero no fue así. La verdad fue porque ellos quisieron, eso es pura calumnia. Claro, yo sé que se quedó hambre, que muchas personas tuvieron que alimentarse de otros cuerpos, de otros seres humanos para poder sobrevivir. Pero bueno, todo era por el país. Sí, claro que son calumnias, Estelio. Sin duda lo que no puede perder un tirano es su posición. Debe mantenerse firme, reafirmar su divinidad, creando una historia que le dé legitimidad. Dejar que su pueblo se muera de hambre, porque esto parece imposible de creer. Cómo las personas pueden apoyar a quienes aparentemente les causan daño, pero sin duda el poder de la persuasión y la adoctrinación causa una ceguera social sin precedentes. Esperamos esta información te haya servido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y no perderte los próximos capítulos. Chao, chao.